Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por asistir y bienvenidos a un día más, a un webinar, una masterclass. Hoy estaremos con Deltadore, que nos explicará un poco el TIDON 1.0, la pasarela para la vivienda conectada. Y en este webinar aprenderemos a descubrir las posibilidades del TIDON 1.0 para automatizar diferentes elementos del hogar, ya sea la calefacción, la climatización, iluminación, etc. La presentación estará llevada a cabo por David San Juan, que es el responsable técnico de Deltador. Hola, David. Gracias. Vamos a ver, ¿se me oye bien? Perfecto, muy bien. Pues, bueno, me presento un poco. Soy David San Juan, responsable técnico de Deltador. Y nada, vamos a mostrar un poco pues, todo lo que son las ventajas y todas las etapas para el proceso de Smart Home, casa conectada, donde veis un poco lo que podemos ofrecer, cómo ofrecerlo. Bueno, intentaremos al máximo pues, que al final pues, todos los conceptos y demás hacerlos fáciles en definitiva. ¿Vale? Así que si os parece voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar la presentación. Empezaremos presentando un poco quién es Deltadore, para los que no lo conozcan, cuál es nuestra misión. Nuestra misión es desarrollar soluciones tecnológicas y servicios innovadores y de alto rendimiento para mejorar la calidad de vida y optimizar los consumos energéticos. Llevamos unos 3 millones de viviendas individuales aproximadamente ya equipadas con nuestros productos y unos 10.000 emplazamientos, dando terciarios, industriales, ¿vale? Entonces, un poco la idea de Deltadore, actualmente se facturan unos 141 millones de euros, llevamos un 20% aproximadamente de crecimiento, unos 840 empleados, entonces tenemos filiales repartidas por toda Europa y Asia. Somos una empresa francesa, con fabricación francesa, importante dato, y entonces acostumbramos a invertir el 10% digamos, en investigación y desarrollo, ¿vale? Tenemos unos 120 colaboradores externos que nos ayudan a complementar nuestro sistema conectado, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a ver un poco cuáles son los medios que permiten el entorno que nosotros llamamos como Smart Home o casa conectada. Bien, entonces, digamos, en primer lugar, lo primero que destacaremos, por supuesto, es que nuestra particularidad es que tenemos una tecnología cuyo valor añadido es que es totalmente radio. Entonces, por lo tanto, digamos que nuestra finalidad ahí pues, es evitar todo tipo de cableado, etcétera. Entonces, a partir de esta tecnología radio, llamada X3D, que es nuestro protocolo propio, vamos a ver un poco los conceptos básicos de cómo funciona, ¿vale? Por lo tanto, vamos a entrarnos en el entorno de la casa conectada y vamos a ver un poco lo que es el protocolo X3D y un poco sus ventajas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el enlace monodireccional, el enlace bidireccional y la red en malla. Entonces, cuando hablamos de un enlace monodireccional, nos referimos a que tenemos un punto A y un punto B, de tal forma que el punto A emite señal hacia un punto B y entonces, al final, el punto B, el requisito es que esté dentro del alcance del punto A para que pueda establecerse una comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que es digamos, el enlace directo o monodireccional. A partir de ahí, desarrollamos el enlace bidireccional. Esto vino a continuación. Entonces, esto ya nos permitió, digamos, tener una bidireccionalidad de tal forma que entre un punto A y un punto B haya una comunicación y el sistema pueda saber si hay algún tipo de error de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, digamos que el elemento emisor asocia lo que llamamos un identificador con el elemento receptor de forma recíproca, ¿vale? Y para garantizar la transmisión del mensaje, los dos puntos deben estar al alcance entre sí. Entonces, a partir de ahí,
digamos, el último paso de nuestra tecnología es lo que llamamos red en malla. ¿Esto qué significa? Significa que cada elemento de la vivienda es receptor y es repetidor al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos enviar un mensaje desde un emisor, como puede ser, en este ejemplo, un pulsador o interruptor de pared, hacia cada uno de los productos, de tal forma que estos recibirán la señal y la enviarán hacia el siguiente, creando así una red en malla. ¿De acuerdo? Cuando el mensaje llega al último de ellos, el último y más lejano, lo que hace es devolver ese feedback de mensaje hasta el elemento de origen. ¿De acuerdo? De tal forma que en el elemento de origen podemos saber si ese mensaje enviado ha sido recibido. ¿De acuerdo? Entonces, depende del tipo de elemento emisor, puede ser un pulsador de pared, pues un mando, puede ser incluso la propia aplicación del móvil para el control de la vivienda, podremos ver si el mensaje ha sido, o la orden ha sido ejecutada. Bien, en los elementos como son mandos y demás, sencillos, lo vemos a través de un LED, que al pulsar se pone rojo y antes de un segundo se vuelve a poner verde. Eso significa que el mensaje ha pasado por toda la red hacia el último de los puntos y este último ha devuelto el mensaje hacia el mando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente cuando no tenemos un alcance visual hacia todos y cada uno de los puntos, simplemente mirando el mando emisor, podemos verificar si el mensaje, la orden, ha sido entregado. ¿Vale? Bien, entonces, por lo tanto, lo que es la señal, las características, es que actualmente ya disponemos de una tecnología con red en malla, por lo tanto la principal ventaja aquí va a ser que podemos multiplicar el alcance considerablemente, ya que, como hemos dicho, cada receptor hace repetido. Y luego la verificación del mensaje. Entonces, este mensaje que se envía lleva una etiqueta en el cual podemos ordenar cada uno de los elementos de la vivienda, de tal forma que en el caso de que, pongamos por caso que un punto de la vivienda, sea una persiana, un punto de luz, un termostato, etcétera, quede fuera del alcance o por el motivo que sea, no reciba la señal, podremos saber cuál de ellos es. ¿Vale? Entonces, es por eso que nuestra codificación en el mensaje va etiquetando cada uno de los elementos que vamos configurando. ¿Vale? Aquí vamos a ver un ejemplo, ya que hay mucha gente que nos pregunta, oye, esto de la señal radio, cómo funciona, es segura, incluso es perjudicial para la salud. Entonces, bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comparar nuestro sistema de señal radio con el que ya todo el mundo conoce, que es el Wi-Fi. Entonces, a partir de ahí vamos a compararlo. ¿Qué diferencia hay entre la señal Wi-Fi que se emite en cualquier vivienda con la señal de nuestro protocolo X3D? La diferencia principal está en que un router Wi-Fi realiza emisiones permanentes. ¿Esto qué significa? Que estemos utilizando un ordenador, una tablet, un móvil, digamos que el router está emitiendo permanentemente mientras esté encendido. ¿Pero? Al contrario de esto, nuestro sistema realiza emisiones puntuales. Esto significa que únicamente emite cuando el usuario provoca una orden, ya sea encender las calefacciones del móvil o pulsar un pulsador de pared que realice el envío de un mensaje hacia un elemento de la vivienda, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera diferencia es el tipo de emisión, ya que las emisiones que utilizamos son de forma puntual. La segunda, como veis en el gráfico, tiene que ver con la potencia de la señal emitida. Entonces, normalmente un router Wi-Fi emite una potencia de señal que puede superar los 2 vatios. Bueno, a diferencia de nuestro protocolo, como veis, esta franja naranja, la emisión en potencia máxima es de unos 600 milivatios.
Haciendo el cálculo veréis que las emisiones son aproximadamente una cuarta parte de la potencia que se emite en el Wi-Fi por parte de cualquier router de cualquier vivienda. ¿Ok? Bien. Continuamos. Bien, entonces, digamos que hay un elemento clave, que es el que nos permite todo este entorno de casa conectada, y más hoy en día a través de las aplicaciones móviles y el control a través de tablets, smartphones, etcétera, de la vivienda. Este elemento lo llamamos TIDOM. Se trata de una pasarela que lo que hace es hacer de interface entre los productos, los dispositivos a controlar dentro de una vivienda y el exterior a través de un servidor. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite que podamos conectar cualquier dispositivo tanto desde dentro como desde fuera de la vivienda, ya sea una tablet, un smartphone, etc. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a entrar en conceptos más prácticos. En este caso, ¿qué tenemos que hacer para instalar una pasarela TIDOM? Para instalar una pasarela TIDOM, como hemos dicho, al ser un elemento que es por radiofrecuencia, únicamente tendremos que conectar el cable de red a la alimentación eléctrica y un cable, digamos, RJ45 al router ya existente en la vivienda. ¿De acuerdo? Eso es lo único que a nivel de instalación tenemos que hacer. El resto ya se trata de realizar una serie de configuraciones, pero digamos que en cuanto a la pasarela no hay que conectar nada más. Bien. En cuanto a los productos conectados, como decíamos, y empezando por el elemento estrella, que es la pasarela TIDOM, esta se gobierna y se gestiona a través de una aplicación, una app descargable, tanto para Apple como para Android. ¿De acuerdo? Esta aplicación es gratuita y a partir de ahí, descargando la aplicación, pues tendremos acceso, digamos, a todo el sistema que nos permitirá configurar la vivienda, etc. ¿Vale? Y, por supuesto, manejar la vivienda por parte del cliente final. Bien, entonces, en cuanto a pasarelas, actualmente disponemos de dos pasarelas clasificadas como TIDOM 1.0 y TIDOM 2.0. ¿De acuerdo? Luego explicaremos un poco las diferencias. Bien, ¿qué capacidad tienen estas pasarelas? Estas pasarelas tienen capacidad para puesta en marcha o par total de varias zonas de alarma. Tienen la capacidad de gestión de 32 puntos de calefacción o climatización, capacidad de gestión de 32 puntos de presiones motorizadas, aparte 32 puntos de iluminación y aparte 32 puntos clasificados en una carpeta que se llama otros usos, ¿de acuerdo? También, digamos, hay acceso a una carpeta llamada aperturas, donde también se pueden gestionar cualquier tipo de aperturas, puertas de garaje, verjas, puertas automáticas, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto a la capacidad de puntos disponibles. Por otro lado, digamos, podemos administrar y gestionar toda esta cantidad de puntos en lo que llamamos grupos o escenas, con un máximo de 16 grupos y 16 escenas. Los iconos son personalizables. Esto nos permite también la visualización del estado de los receptores, es decir, que digamos un usuario que tenga varias persianas motorizadas, varios puntos de luz, control de temperatura de calefacción, etcétera, antes de actuar sobre la vivienda, lo que va a querer es ver cuál es su estado, en qué puntos están las persianas, qué porcentajes, qué iluminaciones están encendidas o apagadas, qué temperatura hay en la vivienda, ¿vale? Entonces, ahí, de ahí la importancia del protocolo de X3D, de la bidireccionalidad y todos estos aspectos técnicos, ¿vale? Bien. Tenemos la posibilidad también, a través de la app, de gestionar varias viviendas desde la misma aplicación. Cada vez tenemos más clientes que
tienen más de una vivienda, una segunda residencia, etcétera. Lo que quieren es manejar sus viviendas desde la misma aplicación para que sea más fácil, ¿de acuerdo? Bien, por supuesto, se trata de una aplicación segura, con también control de alarma, y se ofrece para todos y cada uno de los dispositivos y puntos a controlar una programación horaria semanal para cada uno de ellos, ¿vale? Bien, entonces, ahí vamos a ver la diferencia entre la TDOM 1 y TDOM 2.0. ¿Cuál es la gran diferencia? Realmente la gran diferencia está en el sistema de alarma. Es decir, que por opciones de seguridad, si además pues, de que un cliente quiera tener el control de una vivienda, de temperatura, iluminación, persianas, etc. Además, quiere añadir un control a través de un sistema de alarma, entonces es ese punto a partir del cual recomendaremos la TDOM 2.0. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos de seguridad, como son una batería, la que en caso de corte de corriente pueda seguir teniendo autonomía, y también una tarjeta SIM para que se pueda seguir, digamos, realizando las llamadas de emergencia, etcétera, aunque también corten, digamos, la línea de internet. ¿De acuerdo? Bien, vemos un poco el interface de la aplicación, donde vemos que podemos ir desplazándonos por los distintos equipos. Tenemos un icono que es como una estrella donde podemos marcar los favoritos. Eso es útil en casos donde hay, digamos, muchos dispositivos conectados y se haga uso frecuentemente de algunos de ellos. Entonces, los que marquemos como favoritos nos aparecerán siempre los primeros de la lista. Entonces, por supuesto, el control en la zona intermedia, donde podemos, en este caso, pues, el control de temperatura, variar haciendo un slide la temperatura de más a menos o inversa, ¿vale? Vemos cuál es el estado, vemos la temperatura de consigna y abajo, si os fijáis, vemos la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vemos, como decía antes, la capacidad. Importante también que dentro de los 32 puntos de cada, es decir, repito, 32 de calefacción, 32 de iluminación, 32 persianas, estores o toldos, 32, digamos, para aperturas de automatización, ya sean puertas, garajes, veras, etcétera, sistema alarma, y hemos añadido la capacidad de tener acceso hasta un máximo de 8 cámaras continuas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un total de 24 grupos, 16 equipos en cada grupo, ¿vale? Tenemos y podemos ofrecer también una programación horaria muy importante para el tema de eficiencia energética y de ahorrar en facturas. Es decir, en el momento que podemos, sobre todo en calefacción o climatización, organizar varias estancias en la casa con temperaturas distintas y podemos programar horarios, entonces podemos optimizar en el gasto de calefacción o climatización. ¿De acuerdo? Entonces, esa capacidad es de 24 momentos o 24 programas diferentes para cada día de la semana. Y esto para un total de 16 equipos al mismo tiempo. ¿Verdad? Por supuesto, también se pueden hacer programaciones individuales. Y luego, como decía anteriormente, una capacidad para 16 escenas y 16 elementos por escena. ¿Vale? Esto es para que os hagáis una idea de la capacidad que tiene esta pasarela. ¿No? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de programación horaria en formato calendario estándar, donde para cada día de la semana podemos organizar, pues, digamos, varios programas, clasificarlos en colores, nombrarlos, etc. La función astronómica viene incorporada dentro de la programación horaria. ¿Qué es la función astronómica? Para los que no lo sepáis, se trata de que al ser una pasarela conectada a Internet, vas a ver automáticamente a través de la ubicación los datos de latitud y longitud de la instalación, con lo cual va a tener en cuenta la hora que es, a qué hora, digamos,
pues anochece y a qué hora sale el sol. Entonces, a partir de ahí, esto, al saberlo automáticamente, si activamos la función astronómica, nos evita de tener que realizar una programación automática para iluminación y persianas. Sobre todo, esta función se suele usar para iluminación exterior, jardines, etcétera, los cuales se pretende que cuando, a partir de que anochezca, se enciendan ciertos circuitos de iluminación, y para persianas, para que se bajen automáticamente cuando... ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, digamos, como la posición solar va variando a lo largo de los meses, si realizamos una programación fija, ¿qué pasa? Que vamos a tener que estar variándola, cambiándola constantemente para que se adapte a las horas de luz. ¿De acuerdo? Entonces, para algunas aplicaciones, sobre todo iluminación exterior y persiana, usamos bastante lo que es la función de programación astronómica. ¿Vale? Es simplemente un interruptor virtual que se activa o se desactiva. Así de sencillo, ¿eh? Bien. La aplicación ofrece también la gestión mediante fotografías, es decir, que en lugar de ir navegando por iconos y carpetas, pues ofrece la función de utilizar la cámara del mismo móvil, realizar fotografías de las estancias de la vivienda y superponer el icono encima de la fotografía real. ¿De acuerdo? Eso nos permite pues, tener un mayor orden, digamos, a la hora de manejar el conjunto de productos de la vivienda. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues como veis, es una aplicación personalizable. Y vamos a comentar ahora, digamos, una nueva función que hemos incorporado en la aplicación, que es la opción de crear una cuenta. Entonces, a partir de la próxima semana, incorporamos una actualización que esto va a permitir la creación de cuentas de cliente, tanto cuenta para instalador como cuenta para usuario particular. ¿No? Entonces, en el caso de las cuentas de instalador, simplemente al descargar la aplicación o actualizarla, nos va a aparecer digamos, el icono para crear una cuenta de instalador. Entonces, ¿qué ventajas ofrece esto respecto a lo que teníamos hasta ahora? Las ventajas que ofrece es que el instalador va a tener un espacio dedicado para él, va a poder supervisar una o varias instalaciones que haya realizado, va a poder transferir las instalaciones, es decir, que una vez realizada la configuración de una instalación por parte del instalador, a través de una dirección de correo puede transferir esa información de esa instalación a un usuario en concreto, de tal forma que cuando el usuario se descargue la aplicación, se le va a transferir automáticamente la configuración que haya realizado el instalador. ¿De acuerdo? En el caso de instaladores que tengan una cuenta y un espacio profesional, pero también tengan su propia casa con productos dentadores digamos, conectados, van a poder pasar del espacio profesional al espacio personal, ¿vale? Entonces, digamos, ¿qué ganamos con todo eso? Lo que ganamos es que una vez realizada la instalación, el usuario no tenga que introducir, digamos, unos códigos que haya creado previamente el instalador, sino que automáticamente se le transfiere la instalación sin necesidad de poner una contraseña. ¿De acuerdo? Finalmente, el usuario podrá, digamos, rechazar o revocar o eliminar, digamos, a ese instalador para que no tenga acceso a la, digamos, a la configuración de la vivienda. Pero son opciones, ¿eh? Es decir, para que os hagáis una idea, todo esto pues añade el hecho de poder disponer de un espacio profesional donde vamos a ver
una serie de instalaciones realizadas por el mismo instalador, se va a conectar a cada una de ellas. Si hay algún problema, al conectarse lo va a poder ver, qué circuito de iluminación, pues en el caso de que no funcione un punto, va a poder saber cuál es, si lo tiene nombrado, antes de realizar una actuación en la instalación. Va a poder tener, digamos, una visibilidad de esa instalación. Entonces, puede añadir nuevas instalaciones, tiene un apartado de asistencia donde ahí se muestra, digamos, la parte de contacto directo con deltadores. Va a poder descargarse directamente todos los manuales de uso y de instalación de todos los productos. Va a poder tener también el modo de demostración o modo demo para enseñar la aplicación a los clientes y va a poder acceder al catálogo electrónico, ¿vale? Entonces, esta es una de los cambios y modificaciones que veremos reflejados a partir de la próxima semana en la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, concretamente en el espacio de cuenta de instalador, por ejemplo, vemos un poco que sale un menú desplegable donde va a poder consultar su cuenta, modificar la información de su cuenta, modificar la información de la empresa o consultarla. Digamos abajo, veis que pone conectarme a mi casa. Ahí va a tener la posibilidad de pasar del espacio profesional al espacio personal, ¿vale? En el caso de tener una vivienda conectada propia. ¿Okay? Bien, aquí vemos un ejemplo también de cómo va a poder gestionar las instalaciones, en el sentido en que va a poder clasificar todas estas instalaciones con un nombre distinto para cada una de ellas y clasificar en dos estados: instalaciones en curso, instalaciones terminadas y listas para enviar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues va a poder gestionar mejor estas instalaciones. Entonces, las que estén terminadas, ya configuradas, dándole al icono correspondiente del nombre, va a poder enviarlas. Entonces, poniendo una dirección de correo, digamos que va a recibir un correo ese destinatario, y si se descarga la aplicación, pues va a tener acceso directo ya a esa instalación para facilitar el trabajo, ¿vale? Esto es lo que decíamos de la modificación del estado, es decir, si entramos dentro de una de las instalaciones hechas, veis que pone en curso terminada. Entonces podemos variar el estado. Aquí vamos a poder ver pues, un poco la información general de la vivienda, los equipos que tiene conectados, las escenas realizadas, los grupos creados. Y si os fijáis un poco, a ver si puedo ampliar, pone miembros instaladores, ¿de acuerdo? Entonces, el instalador va a tener la opción de enviar esa instalación, esa información de esa instalación a otro instalador. Imaginaros el caso, pues, típico de vacaciones, ¿no? Donde hay una empresa con más de un instalador de la misma empresa y entonces justo pues a mitades de julio tiene que terminar su trabajo e irse de vacaciones, pero eso no está terminado. Entonces va a poder ceder, digamos, esa configuración a una dirección de correo, de forma que el segundo instalador pues, va a poder continuar a partir del punto donde lo dejó la anterior, ¿vale? En general, como veis, facilidad de transferir la configuración de la instalación a otra persona a través del correo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del usuario, va a pasar lo mismo. Cuando la instalación está terminada, va a haber un cliente, usuario, que se va a descargar la aplicación y, como decíamos, va a tener acceso a través de la aplicación ya a todos los dispositivos configurados de su vivienda. Pero ¿qué pasa? Que ese cliente, pues, tiene una familia, etcétera, donde nos preguntará, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque quiero que mi mujer también tenga acceso a la aplicación y a la vivienda, o restos de miembros de la familia, ¿no? Entonces, el usuario, al igual que el instalador, va a poder, una vez que ya tenga acceso, va a tener un apartado donde pone miembros de la familia. Entonces va a poder transferir la instalación a través de una dirección de correo o varias a distintos miembros de la familia.
de forma que estos, cuando se descarguen finalmente también la aplicación, tendrán acceso directo a la vivienda. ¿De acuerdo? Bien. A nivel de cuenta de instalador va a tener también visibilidad de todas y cada una de las instalaciones que tenga añadidas en su lista, ¿vale? Va a poder, ¿ves? Aquí, por ejemplo, hay 2 puntos rojos que nos están indicando que hay algún tipo de problema en alguno de los circuitos de iluminación y persianas. Esto nos ayuda a ver en cuál de ellos es, porque al entrar vamos a ver un desplegable con todos los circuitos creados y el punto rojo va a estar en donde está el problema, ¿vale? Son ejemplos, ¿eh? Bien. Esto es lo que os comentaba de invitar a miembros, ¿no? Se pueden ver, aquí vemos los miembros activos, es decir, los que ya se han conectado y forman parte y tienen acceso a esa instalación, y podemos invitar a miembros, eliminar miembros, etc. ¿Perdón? Bien. Entonces, vamos a ver por qué, tanto por la parte de usuario como de instaladores, vamos a añadir esta opción de crear una cuenta. Por la parte de usuarios, van a poder crear una cuenta para poder invitar o revocar a las personas que quieran. Van a poder consultar la lista de personas que tienen acceso al control de esa vivienda. En cuanto a la instalación, si cambian de equipo, de teléfono, hoy en día pues, los usuarios van cambiando de smartphone, tablets, bastante frecuentemente, únicamente tendrán que conectarse a su cuenta, es decir, entrando, descargándose la aplicación y poniendo una dirección de correo y una contraseña empleada de cuenta, como cualquier otra aplicación, podrán tener acceso directo ya a su, sin necesidad de reconfigurar nada más. Al hacer eso se va a producir un volcado para los casos en los que tengan varias casas, varias viviendas y ya las tuvieran conjuntamente para tener el control, se le van a transferir igualmente, automáticamente, ¿vale? Y la asistencia conectada, es decir, que al final un usuario puede, digamos, invitar a un instalador para que se conecte en remoto desde cualquier sitio. Simplemente necesitará una dirección de correo, ¿vale? Al final, un poco la idea de todo esto es que simplificamos todavía más pues, lo que es el manejo de la instalación y creamos un espacio para el instalador donde pueda estar más cómodo, pueda gestionar mejor los productos, las instalaciones, etc. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué ventaja tiene la creación de esta cuenta de instalador por parte del instalador. Va a tener, como decíamos, una mejor visibilidad de los proyectos en curso, posibilidad de transferir la configuración a otro instalador si es necesario, configuración de la instalación del cliente directamente desde el smartphone del instalador y transferencia de la instalación por mail al cliente. El cliente puede autorizar al instalador a intervenir a distancia mediante un email. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Esto sería la parcelación. En este caso será necesario crear una cuenta profesional para instalar una cuenta TIDOM, donde se rellenan una serie de datos básicos, dirección de correo, número de pedidos, número de teléfono. En este caso, el siguiente paso, se descarga la aplicación. Al abrir la aplicación, pues ya le dice, ¿soy un instalador o soy un usuario Smart Home? Nos podemos encontrar que en ese momento tengamos un router con acceso a Internet o no, ¿vale? En caso de que tengamos ya un router con acceso a Internet en la vivienda, conectaremos, como hablábamos, el cable del router a la pasarela y de la pasarela a un enchufe, ¿vale? Entonces nos fijaremos en el parpadeo de la pasarela, puede tardar hasta unos 2 minutos.
Cuando se pone en verde, significa que la pasarela Tidomi está accesible, tanto en local, desde dentro de la vivienda, como en remoto. En caso de que no tengamos un acceso a Internet, podemos conectar un router Wi-Fi para poder tener acceso a la aplicación y poder avanzar en la configuración de los dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues no se pondrá la luz en verde sino en naranja, pero a través de un router Wi-Fi, como decía, podremos, digamos, acceder igualmente como instaladores y configurar la vivienda. Es decir, no es necesaria una conexión a Internet para realizar la puesta en marcha, ¿vale? Entonces, aquí vemos un poco los pasos a seguir, cómo creamos una instalación nueva. Entrando, ponemos un nombre a esa instalación, pondremos los 6 últimos dígitos del código MAC que aparece en la etiqueta del producto, le daremos a localizar, nos sale un mapa y a partir de ahí se queda fijada la geolocalización de la instalación, ¿vale? A partir de ahí le damos a añadir instalación y ya podremos empezar a, digamos, asociar equipos, ¿vale? Vamos a mis equipos, añadir un equipo, elegimos el tipo de equipo que queremos elegir. Luego nos mostrará el total de equipos añadidos, las escenas realizadas, etcétera, y luego le damos a terminada. Una vez terminada, pues podemos ya realizar la prueba punto por punto. Si en ese punto que estamos la pasarela ya ha sido conectada a Internet o tenemos conexión a Internet, entonces podemos enviar la instalación al cliente final. ¿De acuerdo? Productos conectados. Aquí voy a ir un poco más rápido, para que vayáis viendo los tipos de productos. El pack T-Box 5000 conectado. Esto es un pack que ya viene con la pasarela Tidomi y viene con un termostato. Este pack está pensado para instalaciones de una zona con caldera, donde se sustituye el termostato existente por el termostato que viene con el pack. Este termostato por dentro ya viene, digamos, con los bornes para que los dos cables del termostato antiguo se puedan conectar a este termostato nuevo. La comunicación ya es por radio entre el termostato y la Tidomi. A diferencia del pack que veis abajo, que es el tipo 5100, este añade un receptor. ¿Para qué? Para los que quieran conectar el receptor a la caldera y el termostato que sea movible y colocarlo en cualquier estancia, de sobremesa, etc. ¿Vale? Y por supuesto la Tidomi. Indicaros que el pack T-Box 5100 permite la zonificación, es decir, para viviendas con más de una zona distinta, para realizar varias estancias con temperaturas distintas. Entonces se puede ir ampliando el pack T-Box 5100 añadiendo más termostatos radio. ¿Verdad? Aquí vemos el ejemplo, pues, de una vivienda con varios puntos conectados, donde tienen un termostato, y ahora hablaremos un poco de los micro y nanomódulos repartidos por distintos puntos de la instalación, ¿no? Algún mando a distancia, etcétera, donde al final pueden tener control, pues, de todos los puntos conectados, sean persianas, iluminación, calefacción, clean, alarma, aperturas, etc. Bien. Aquí vemos un poco los productos conectados. Esto es la idea de, digamos, los nanomódulos y los micromódulos, ¿vale? Digamos que se adaptan perfectamente a todo tipo de mecanismo existente, interruptor, pulsador, etc. La forma de asociar un receptor con un emisor, también nanomódulo, es bastante sencilla. Mantenemos pulsado 5 segundos en el nanomódulo receptor. Cuando este esté parpadeando, nos vamos al módulo emisor y pulsamos 5 segundos también el botón interior, ¿no? Esto envía una señal y por último el receptor deja de parpadear, ¿vale? Indicándonos que está asociado. ¿No? Es bastante sencillo. Esto sería la conexión de un termostato
conectado con una caldera, es bastante simple. Esto sería la conexión de un termostato radio conectado con una caldera o una electroválvula, ¿vale? Fase y neutro, por un lado, y esto en el receptor, fase y neutro, y por otro lado el contacto de maniobra de la caldera o de la electroválvula, ¿vale? Vemos que es ampliable, es decir, podemos ir añadiendo más receptores adicionales, y tenemos la opción de un receptor para bomba, para que la bomba sin cables, digamos, se entere de cuando no haya demanda en ninguna de las zonas. Entonces, para la bomba. Si hay demanda en cualquiera de las zonas, vuelve a encender la bomba, ¿vale? Esto evita también la interconexión, en caso de instalaciones de varias zonas, entre las válvulas de zona y la bomba. Y vemos un esquema de varias zonas, donde vemos termostato de zona inalámbrico, receptor conectado en electroválvula, tanto en la zona 1 como en la zona 2, y el receptor general conectado a la bomba. Complicándolo un poco más, aquí tenemos un ejemplo de zonificación, donde tenemos pues, una instalación con bomba de calor, suelo radiante y aire distribuido, ¿no? Entonces podemos tener un único termostato por estancia, colocando dos receptores por estancia, uno para la zona de suelo radiante y otro para la zona de aire distribuido, de tal forma que podemos conmutar entre modo frío y modo calor desde la aplicación y desde el termostato. Aquí tenemos un ejemplo de otro pack que disponemos pensado para varias zonas de calefacción, muy adaptado para suelo radiante, ¿vale? Donde viene con un pack con 4 termostatos de zona, la base del latidón y un receptor, de tal forma que el sistema tiene la posibilidad pues, de manejar a través de cualquier smartphone y desde los termostatos de zona pues, las temperaturas de cada una de las instalaciones, ¿vale? Esto es la idea pues, del sistema. Esto es un sistema que puede funcionar por radio y también es mixto, lo llamamos híbrido, porque también tiene la posibilidad de, si nos interesa, alguna de las zonas cablearlas o aprovechar algún cableado existente, por eso lo llamamos híbrido, ¿vale? Es ampliable hasta 2 cajas, es decir, que podríamos llegar a realizar hasta 16 zonas conjuntamente, ¿vale? Bien, aquí vemos un ejemplo de control de regulación, en este caso de iluminación, ¿no? En este caso, si fuera un marchaparo, digamos que lo que hacemos es intercalar siempre lo que son los micro nanomódulos con el circuito ya existente, ¿vale? Entonces, digamos que, por lo tanto, las pastillas micro nanomódulos siempre tienen una entrada de control, a la cual vamos a conectar el interruptor o pulsador ya existente, para seguir conservando, digamos, el encendido y apagado habitual de cualquier vivienda, ¿no? Esto nos permite, además, pues, ser controlado vía radio, a través de mandos, emisores pastilla para realizar conmutados, la aplicación de móvil, etc. Este es un poco el concepto de la idea. Aquí vemos un esquema de conexión ya existente, como intercalamos pues, un receptor. ¿Vale? En este caso, conectamos, digamos, empalmamos el interruptor existente, el cable que hay dentro. Entonces, hay la posibilidad ahí de poner un emisor vía radio que enviará la señal hacia el receptor. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Que puedo ampliarlo. Entonces, de ahí, inalámbricamente, si pongo otro, ya será un conmutado. Si pongo 3, será un cruzamiento. Así podemos ir adquiriendo controles sin necesidad de pasar cables, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, intercalando la instalación existente, en este caso en caja de empalmes. ¿Qué es lo que hacemos? Los hilos amarillo y gris que veis son los hilos de maniobra, con un contacto libre de potencial. Lo que se hace en este caso es la caja de empalmes, conectarlos con la maniobra ya existente, si la hay, del conmutado, ¿vale? O ya sea un interruptor suelto, conmutado o cruzamiento. De tal forma que esta pastilla reciba la maniobra por parte de uno o varios interruptores.
¿vale? De esta forma irá conmutando la iluminación, pero teniendo la ventaja además que al estar la pastilla intercalada en la instalación, podremos, digamos, pilotarla, controlarla por radiofrecuencia, ¿vale? Desde cualquier parte del mundo, comandos a distancia, etc. Aquí vemos un ejemplo de una instalación con un conmutado ya existente, que lo que hacemos, como os decía, intercalar el conmutado ya existente con la entrada de cableado que tienen nuestros módulos de control, ¿no? Entonces, al final, el micromódulo tiene un relé donde recibe la maniobra y va a obedecer a los cambios de estado de entrada. Ya tengamos pues un interruptor, varios cruzamientos conmutados, etc. Esta sería, digamos, la forma de intercalar, conectar el receptor con una instalación ya existente. Aquí tenemos ejemplos pues, de distintos modelos. Veis que un poco se nota en las fotografías el ancho del producto. El nanomódulo, digamos que ocupa menos espacio. El micromódulo ocupa más espacio, pero también es capaz de absorber más potencia. Entonces, determinaremos el modelo adecuado en función de la potencia que queramos conectar. ¿Ves? La misma función la podemos utilizar directamente en cuadro eléctrico. ¿Vale? Entonces, tenemos distintos formatos. Eso sí, tanto para, digamos, control marcha-paro, como también para regulación de luz. ¿Vale? Bien. Aquí tendríamos el esquema de cómo interconectar el módulo con los circuitos de iluminación. Al final, estos módulos de cuadro funcionan igual, tienen una entrada, una salida y, digamos, un elemento de configuración frontal para que podamos asociarlos con el resto de dispositivos. ¿Vale? También los emisores vía radio. Esto lo usamos mucho en centralizaciones de persianas, por ejemplo. Imaginaros pues, una vivienda con varias persianas motorizadas, colocamos un módulo receptor en caja de empalme o detrás del mecanismo de cada una de las persianas y finalmente en la entrada colocamos una pastilla emisora conectada a un pulsador, de tal forma que el usuario pueda subir y bajar todo el conjunto de persianas motorizadas que ya tiene sin cables desde un solo punto. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de los tipos de maniobra de entrada, ¿vale? Con eso intentamos mostrar que nuestros módulos se adaptan a cualquier mecanismo ya existente, ya sea pulsador, interruptor, doble pulsador, etc. ¿Vale? Accesorios como mandos a distancia, más pequeños en formato superficie con 5 canales. Este con pantalla tiene capacidad para 16 canales de luminarias y 16 canales de persianas. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de control y regulación de iluminación con tiras de LED. ¿Vale? Este sería el esquema de cómo conectarlo. Comentaros también que para regulación el que recomendamos actualmente más es el micromódulo DALI, ya que se adapta al protocolo DALI, que es un estándar en regulación de iluminación, con lo cual para evitar futuros problemas, elegimos el micromódulo DALI de Deltadore y nos aseguramos que la instalación haya transformadores DALI, ya en el logo está mostrado también en los transformadores y si os fijáis es el mismo, veis, digamos, cualquier tipo de transformador DALI muestra el logo DALI. Y nuestra pastilla receptora también. De esta forma garantizamos la compatibilidad 100% en regulación de iluminación. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos un ejemplo para persianas. Como decía, el concepto es el mismo. Intercalamos lo que es el micro nanomódulo entre el motor y el mecanismo de la persiana interruptor o pulsador, ¿vale? Queda escondido. Y esto nos permite, digamos, tener un control de la persiana motorizada por radiofrecuencia desde más pulsadores, mandos a distancia, aplicación de móvil, etc. ¿Vale? Entonces, aquí vemos un ejemplo, amplio un poco, vamos a ver, de
una vivienda con varios motores, intercalamos las pastillas nanomódulo en cada uno de los motores, entonces colocamos un micromódulo o nanomódulo emisor en la entrada de la vivienda, de tal forma que al configurar y asociar este con el resto de persianas, cada vez que le demos una orden aquí, va a actuar sobre el conjunto de las persianas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de control con mando a distancia, donde podemos clasificar en viviendas de 2 plantas pues lo que queremos asociar en la planta 1, en la planta 2, para tener un control aparte total de todas las persianas, de organizar en controles parciales. ¿Perdón? Bien. Otra aplicación que vemos es el control de toldos. De hecho, la forma es similar, se conecta, intercala el nanomódulo entre el motor del toldo y el controlador existente, de tal forma que luego eso nos permite el manejo desde el mando a distancia. En el caso de receptor de toldo, ofrecemos un sensor de viento que, por seguridad, cuando detecta ráfagas de viento, graduables y configurables en el propio sensor, emite una orden para que se pliegue totalmente el toldo, y a partir de ahí, pues, digamos, si al mismo tiempo tenemos una pasada de latido, vamos a ver los estados, si está plegado, desplegado, el porcentaje, etc. Estos serían los productos necesarios para el control de un toldo. Aquí vemos un control de aperturas, donde desde la latido 1, que está situada en el interior de la vivienda, pues podemos tener control pues, de la verja exterior, la puerta del garaje, algún punto de iluminación, etc. Tanto desde un mando convencional como desde la aplicación del móvil. ¿Vale? Comentaros también el tema de las cámaras. ¿Vale? Como decíamos, hemos ampliado a un total de 8 cámaras. En la aplicación hay una carpeta para cámaras. Entonces, las cámaras actuales permiten ya tanto la grabación como el aviso mediante notificaciones al usuario de intrusión. ¿No? Entonces, este sistema puede funcionar de forma autónoma, es decir, adquiriendo una cámara con la base de latido, pues podemos tener la vivienda conectada, tener control del termostato, pero también añadir la función pues, de tener un visionado de la vivienda que nos notifique cuando, digamos, pueda haber cualquier intrusión. ¿De acuerdo? El sistema puede ir, como decía, por autónomo, y a partir de la siguiente actualización hemos hecho que este sistema también sea compatible con el sistema de alarma actual, de tal forma que podemos hacer disparar una sirena cuando se produce cualquier detección por parte de cualquier cámara, ¿vale? Al mismo tiempo el sistema nos avisa, etcétera, pero tenemos, como decía, la posibilidad de ofrecer las cámaras solas, sin sirena, central, teclado con código, etcétera, o también con el pack de alarma que ofrecemos, que contiene estos elementos añadidos. ¿Okay? Aquí veis un poco el formato de cámara interior, formato de cámara exterior. Indicaros que son cámaras HD, con un ángulo de 110 la interior, de 120 la exterior, visión nocturna, y un campo, digamos, en visión nocturna de la exterior de 20 metros, ¿vale? 5 metros para el interior. Bien, a partir de ahí vemos un poco el sistema de interacción entre las cámaras, con los servidores y demás, de tal forma que al final el cliente que tiene la aplicación pues está informado, está notificado de cuando hay cualquier intrusión en su vivienda, puede ver el vídeo que ha ocurrido justo en el momento de la intrusión, o puede poner el sistema en grabación continua las 24 horas. ¿Vale? Bien, pues en principio esto ha sido la parte un poco por encima de los distintos aspectos que podemos ofrecer. Bueno, David, muchas gracias por la formación, muchas gracias a todos por asistir y espero volverlos a ver en las siguientes ediciones que tenemos de los Masterclass. Perfecto, gracias a ti. Nos seguimos viendo.